Nolasc Acarín es médico neurólogo, divulgador y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es además autor de multitud de libros y ensayos sobre los secretos del cerebro. Si un chico va en moto sin casco, se cae, se daña el cerebro, su conciencia y su personalidad se alteran. Si una persona se bebe un litro de whisky, su conciencia se altera. Si una persona, como hacemos todos nosotros, los que nos ven, se duerme por la noche, su conciencia se altera. Incluso entra en los sueños, que es una forma, diríamos, psicótica de pensar, fruto de la conciencia, pero alterada respecto a la conciencia en vigilia. Lo que no sabemos es cómo se produce la conciencia, o dicho de otra forma, cuáles son los cambios y con qué elementos, y me refiero a elementos químicos y fenómenos eléctricos, que se producen en la estructura neural para convertir aquellas moléculas en una ilusión, en un deseo, en un recuerdo de una música o en un odio. La conciencia es una propiedad del cerebro, y digo del cerebro, no añado humano. Es una propiedad del cerebro que los humanos consideramos que es propia de nuestra especie, pero que probablemente hay otros animales que disponen de grados de conciencia, si no igual, casi tan evolucionados como el humano. Quizá la forma de verificar los estados de conciencia y la capacidad de conciencia de un animal es viendo su capacidad para interactuar con individuos semejantes, como un perro interactúa con otro perro o con las personas que lo rodean. Los delfines son capaces de reacciones empáticas y de simpatía, de tal forma que tienen una capacidad de conciencia tal que les lleva a ir a salvar a otros individuos de su misma tribu, de su mismo grupo, que han caído prisioneros de la red de un pescador. Sí, eso implica una capacidad de conciencia. El libro El cerebro del rey. A ver, eso es un libro fruto del trabajo de muchos años y conviene que se entienda bien. El trabajo de muchos años, trabajando en neurología, cuando escribí el libro llevaba 40 años trabajando en neurología, pero además el trabajo de esos 40 años viendo a pacientes. Los médicos tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer el trabajo, diríamos, más biológico, el estudio, diagnóstico y tratamiento de un paciente, pero además tenemos que hablar con él y explicarle cosas y hacerle entender lo que sucede. Al cabo de 40 años, pues uno ya ha aprendido un poco a explicar las cosas. El hecho es que este libro salió la primera edición el año 2001, ahora está en edición de bolsillo, han salido 14 ediciones, se han vendido más de 120.000 ejemplares y es un libro sobre la evolución de la vida y del cerebro. Y esta era la intención, poner al alcance del público en general, y especialmente el público sin formación biológica previa, un economista, un administrativo, un taxista o un abogado, gente sin ninguna formación biológica previa que pudiera entender. O sea, todo se explica, desde el DNA hasta cómo nos comportamos, hasta cuáles son los problemas del envejecimiento. La neurología, hoy, a primeros del siglo XXI, dispone de grandes medios diagnósticos. Resonancia magnética, escáneres, estudios del sueño, estudios biológicos muy complejos, análisis complicados. Pero sigue siendo de gran utilidad el martillo de reflejos. El martillo de reflejos existe desde finales del siglo XVII, en que se descubrió la posibilidad de percutir determinados tendones
y percutiéndolos se desencadena un reflejo. Quiere decir que yo produzco un estímulo en una extremidad, un brazo o una pierna, ese estímulo llega a la médula y sin ir al cerebro desencadena una respuesta. A todos los que nos oyen se les ocurrirá que la consecuencia es fácil. Si hay una lesión en la médula o en el nervio, no hay reflejo. Esta imagen fue muy impactante porque es la primera vez que se ha podido ver con los ojos qué imágenes surgen en el cerebro cuando una persona sana, estamos hablando de personas sanas, hace experiencias respecto al lenguaje. Nos permitió ver el cerebro en vivo, porque el cerebro muerto, esto pues hace centenares de años que se ha visto y se ha trabajado. Da Vinci, Leonardo trabajaba con cerebros, hacía disección de cerebros. Una imagen es cuando él habla, otra cuando oye una palabra, otra cuando ve aquella palabra escrita en una pantalla. Y otra, la cuarta imagen es cuando aquella persona piensa en la palabra que va a elocucionar, que va a pronunciar.